Buenas tardes. Bueno, como habíamos quedado ya que al final no se pudo el jueves hacer la reunión, bueno, y yo el miércoles no pude ir a trabajar, así que bueno, les dejo una clase grabada sobre el metabolismo de lípidos. Lo que les pido por favor que vean bien la clase y el miércoles cuando nos reunamos, que tenemos metabolismo de proteínas y aminoácidos, y voy a intentar darle ya lo que conlleva lo que es integración metabólica, sea la integración de todo el metabolismo, ¿sí? Ya poder finalizar toda la parte teórica. Bueno, vamos a empezar con el metabolismo de lípidos, ¿sí? Ustedes recuerden que los lípidos de por sí cumplen varias funciones en el organismo. Una de las funciones principales es un combustible de reserva secundaria, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado que los hidratos de carbono eran prácticamente removidos en las primeras etapas, ¿sí? De lo que uno podría decir que sería el gasto energético, y en una segunda instancia vamos a hacer o vamos a actuar, ¿sí? Degradando los lípidos, ¿sí? De igual manera, los lípidos también actúan con la función constitutiva de ser principalmente todos los componentes de las membranas plasmáticas. Recuerden que el colesterol, ya habíamos hablado, que también como un lípido importante, que cumplía varias funciones, ahora las vamos a repasar, pero los lípidos son uno de los constitutivos principales de todas las funciones del organismo, ¿sí? La dieta que tenemos, ¿sí? Generalmente es una dieta muy rica en hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Es decir, que muchos de los lípidos son ingeridos con la dieta. Otros los podemos resintetizar a partir de esqueletos carbonados. Ustedes recuerden que yo ya les había comentado que a partir de los hidratos de carbono podemos sintetizar lípidos. Vamos a ver que es una estrategia, ¿sí? Y es algo que generalmente ocurre que cuando una persona ingiere hidratos de carbono en una cantidad mayor de la necesaria, ¿sí? Todo va a parar, además de las reservas de glucógeno cuando se saturan, a la producción de ácidos grasos. Es decir, que los lípidos, de alguna manera, son ingeridos con la dieta, pero además podemos sintetizar, resintetizar y redistribuir los lípidos dentro del organismo. Bien, hasta acá con la parte introductoria. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el metabolismo fundamentalmente de los principales lípidos, ¿sí? Los llamados triacilglicéridos o triglicéridos, ¿sí? Que son lípidos constituyentes del tejido adiposo, ¿sí? Son los lípidos en el cual almacenamos de alguna manera, ¿sí? En este tejido graso, una cantidad apreciable de triacilglicéridos, que bien es almacenaje solamente porque el mismo tejido adiposo no los puede utilizar. Fíjense, ahí tenemos la figura, se las marco con el cursor, de lo que es el glicerol. El glicerol es un polialcohol, cada uno de los carbonos está hidroxilado, tiene un grupo hidroxilo, y se esterifica con uno, 2 y 3 ácidos grasos, formando mono, di o triacilglicéridos, ¿sí? La esterificación forma un triglicérido o triacilglicérido, ¿sí? Más agua, y su hidrólisis formaría lo contrario, es decir, hay lipasas que lo que hacen es excindir el enlace éster de cada uno de estos carbonos, que fíjense que el oxígeno está unido al carbono del ácido graso, lo ven acá, por eso se remueve la molécula de agua, y esto hace que se recompolga el glicerol, que es soluble y puede atravesar las membranas plasmáticas, y los ácidos grasos vamos a ver que en el plasma son transportados por la albúmina, ¿sí? Una proteína transportadora por excelencia, ¿sí? Todas esas preguntas que voy así marcando, recuerde que siempre son preguntitas o para el parcial o para el final, ¿sí? Y después tenemos el colesterol, el ciclo peridropentanoferantreno, ¿sí? Que es este grupo carbonado, ¿sí? Heterocíclico, que tiene 1, 2, 3, 4 ciclos, ¿sí?
3 ciclos de 6 carbonos, uno con un doble enlace, un grupo de hidroxilo en el carbono 3, muy importante, porque de acá se puede esterificar, en esta punta se puede esterificar, ¿sí? A un ácido graso, por eso vamos a ver que hay ésteres de colesterol, ¿sí? Y una estructura carbonada hasta el carbono 26, que lo hace un excelente precursor, por ejemplo, de las hormonas esteroideas, ¿sí? Y además el principal constituyente de las sales o ácidos biliares, ¿sí? Bien, también recuerden que tenemos los fosfolípidos, que son los lípidos de membrana, que ya los mencioné, los esfingolípidos, que participan en la generación de la vaina de mielina o vaina de Schwann, que protege a todo el axón nervioso y a todos los nervios para que de alguna manera si el impulso nervioso llegue de forma eficiente a las células receptoras, ¿sí? Y los fosfoacilglicéridos, ¿sí? Es decir, cuando acá tenemos, ¿sí?, un esqueleto en el cual, ¿sí?, el fosfolípido sí puede perder algún ácido graso y lo llamamos fosfoacilglicérido a secas, ¿sí? Pasos esenciales: primero la digestión, luego el transporte, las rutas metabólicas como la beta-oxidación y la síntesis de ácidos grasos, y el aprovechamiento energético de los llamados cuerpos cetónicos, que son un combustible, ¿sí?, secundario para las células nerviosas. Bien, digestión y absorción de lípidos. Cuando nosotros ingerimos materia grasa a través del sistema digestivo, en la boca tenemos una lipasa muy poco eficiente, ¿sí?, por eso no es tan relevante, que solamente puede hidrolizar ácidos grasos de A6 u 8 carbonos, ¿sí? Y prácticamente es la menor cantidad de ácidos grasos que ingerimos, ¿sí? Tenemos una segunda lipasa estomacal que puede hidrolizar también, ¿sí?, hasta un 5, un 6% de los ácidos grasos que llegan al estómago, pero recién la digestión de los lípidos comienza en el intestino delgado. Por eso, todos los triacilglicéridos que son incorporados con la dieta necesitan ser recién hidrolizados en componentes que puedan ser emulsificados gracias a las sales biliares que provienen de la vesícula biliar, es decir, el hígado sintetiza, ¿sí?, las sales biliares o ácidos biliares. Estos se acumulan en la vesícula y por los colédocos llegan hacia el yeyuno, en donde ahí el contenido graso, que obviamente como la grasa es insoluble en agua y todo el sistema digestivo tiene un ambiente preferentemente acuoso, ¿sí?, ahí recién se produce la emulsificación de las grasas. ¿Qué quiere decir una emulsión? Es decir, una emulsificación. Una emulsión es un componente en el cual tengo la mayor cantidad de agua con pequeñas gotitas de grasa particulada dentro de esta emulsión, que luego va a dar un lugar para que justamente las enzimas pancreáticas, la lipasa, la colipasa, las tienen ahí abajo, la fosfolipasa 2 y la colesterol estearasa, puedan intervenir de esta manera, degradando los lípidos y permitiendo su absorción intestinal. Tema muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si por alguna manera tenemos bloqueada la absorción intestinal, los lípidos siguen su curso y terminan en la materia fecal, ¿sí?, cuadro patológico que se denomina esteatorrea. Si por alguna razón se bloquea mecánicamente el ribete de cepillo del intestino en la zona del yeyuno, ¿sí?, automáticamente los lípidos siguen su curso y aparecen en la materia fecal, ¿de acuerdo? Por eso esta patología que se denomina esteatorrea es justamente un aumento de los lípidos en la materia fecal que se puede medir con un análisis de laboratorio que se denomina esteatocrito, es decir, medir, ¿sí?, la cantidad de grasa que se desprende, ¿sí?, de la materia fecal y que llega
directamente a través del intestino, ¿sí? Los movimientos peristálticos, obviamente, son los que contribuyen a poder hacer esta particulación, ¿sí?, de las grasas, que sea más eficiente y que pueda dejar una mejor y mayor absorción a nivel intestinal. Ahí tienen lo que es una emulsión de lípidos. Las grandes gotas de lípidos son rodeadas por las sales biliares, se forman, se particulan en gotas más pequeñas que se denominan emulsiones, ¿sí? Una emulsión es justamente la solubilización en un medio totalmente insoluble, que sería el agua, es decir, el líquido intestinal, en donde estas micelas contribuyen a que justamente las lipasas puedan actuar liberando los ácidos grasos y el glicerol para poder ser absorbidos hacia el nivel intestinal. Luego en el enterocito vamos a ver que hay una resíntesis de estos triacilglicéridos para poder convertirlos ahora en unos, sí, componentes que se denominan generalmente kilomicrones, que son partículas que tienen muy poca proteína, pero mucho triacilglicerio y algo de colesterol y fosfolípidos, y que va directamente por vía linfática hacia el sistema general del organismo. Y después desde ahí, por vía linfática, hacia el torrente circulatorio para su recirculación, redistribución y directamente, ¿sí?, la resíntesis hepática de justamente los componentes del colesterol que son tan importantes y que a veces dan cuadros patológicos. Bien, sigo. Entonces tenemos grasas ingeridas en la dieta. La vesícula biliar es la que provee las sales biliares. En el intestino delgado se produce la emulsión de las grasas. Fíjense que todo lo que dije recién está en esta filmina. Las lipasas intestinales, ahora, que provienen del páncreas, recuerden esto, ¿sí?, el fluido o líquido pancreático provee, además de la amilasa que vimos en el capítulo pasado, provee una gran cantidad de enzimas. Vamos a ver más después, cuando lleguemos a la clase que viene a proteínas. Pero acá nos interesan las lipasas que provienen del páncreas, que ayudan a degradar justamente estas partículas y que provocan ahora que los ácidos grasos y los productos sean absorbidos directamente hacia justamente la mucosa intestinal. Desde ahí, por eso dije resíntesis, ¿sí?, las apolipoproteínas como la C2 es la que va a provocar ahora que justamente los triglicéridos se combinen con colesterol y estas apolipoproteínas y en los llamados, sí, kilomicrones, que son los que generalmente dan este aspecto turbio al plasma. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene alto los triglicéridos, nosotros debemos saber si de alguna manera son exógenos o endógenos, es decir, si de alguna manera están provocados por su propio metabolismo o es porque el paciente no ayunó, ¿sí? Con lo cual hay recursos de dejar el suero en refrigeración varias horas y si hay distintas capas uno puede definir si es exógeno o es endógeno, si lo provoca el paciente o es porque no concurrió en ayuno, ¿sí?, de 12 horas al laboratorio como corresponde, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tienen justamente lo que es una lipoproteína y el tamaño, muy importante. Los kilomicrones son de gran tamaño, tienen mucho lípido, poca proteína. Y a medida que las lipoproteínas se van enriqueciendo en proteína y de alguna manera en forma más deficiente, dejando menos lípidos de lado, van pasando de gradiente de densidad. Esto, las siglas que van a ver ahora, dependen de la densidad en la cual cuando uno centrifuga una muestra en un gradiente de densidad, en qué lugar queda, ¿sí? Los kilomicrones quedan en la parte superior, después van a quedar las very low, las de muy baja densidad, perdón,
después van a quedar las LDL, las de baja densidad, ¿sí? Y luego van a quedar, por último, las de HDL, las de alta densidad, ¿sí? Que son las que quedan más abajo, pues son más ricas en, justamente, en proteína. Acá tienen el HDL, tiene lipoproteína A, las LDL tienen apolipoproteína B. Esto es muy importante a veces para definir ciertas patologías de herencia familiar o a veces de falta de estas lipoproteínas que hacen que justamente las HDL, que vamos a ver, que se llama o se dice mecanismo cardioprotectivo o cardioprotector, porque son las que remueven el colesterol desde el organismo y que lo llevan hacia el hígado para su resíntesis, ¿sí? Las LDL, las de baja densidad, junto con las VLDL, son las que llevan el colesterol, principalmente las LDL, las que llevan el colesterol a su tejido porque el colesterol es necesario, no por otra cosa, ¿sí? Entonces fíjense que una lipoproteína tiene fosfolípidos, este es el colesterol libre y una parte rica en proteína que justamente es lo que la hace soluble en el plasma, porque si no, ¿sí? Sería totalmente insoluble. Es la forma en la que se pueden vehiculizar a través de justamente el plasma sanguíneo y llegar a las células, ¿sí? Para su mejor redistribución. Acá tienen lo que les acabo de decir recién. Esto es lo que es cuando uno centrifuga en un gradiente de densidad, quedan los kilomicrones, las very low, las de muy baja densidad, las de densidad intermedia, que son muy difíciles de medir, las de baja densidad, estas son precursoras de estas, ¿sí? O sea, las LDL, ¿sí? Son las que de alguna manera son formadas por las IDL que salen del hígado para su redistribución a través de todos los tejidos. Las HDL son las que van en el mecanismo, ¿sí? Reverso del colesterol, y la VHDL es la albúmina, es la que lleva colesterol, ¿sí? Ácidos grasos, vamos a ver, no colesterol, perdón, ácidos grasos hacia el hígado para su utilización. En la filmina B, lo que ven es como antiguamente se hacía un lipidograma, ya no se usa más esto, ¿sí? Donde se sembraba en el origen, ¿sí? Y se veía donde corrían la balda prebeta, que corresponde a toda la parte esa prácticamente de las BLDL, ¿sí? La beta, que corresponde a las I, y parte de las H, que corresponde a las alfa, que están acá abajo. Esto era bastante engorroso de hacer y por eso hoy en día directamente uno mide el colesterol total, determina las lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Las de muy baja densidad se pueden obtener solamente por cálculo, ¿sí? Hay una fórmula que se llama fórmula de Friedewald, que lo que hace es al colesterol total le resta, ¿sí? La quinta parte de los triglicéridos, que supone que corresponde a las VLDL, ¿sí? Y la suma del HDL colesterol. Eso me da el LDL. Por eso uno supone que la quinta parte de los triglicéridos correspondería a las VLDL, ¿sí? Las VHDL no se pueden cuantificar, ¿sí? Acá lo que les decía hoy, fíjense, a medida que me voy moviendo de los kilomicrones hacia las HDL, cómo se enriquecen en proteínas, ¿sí? Y van mermando en lípidos. Las que tienen prácticamente más del 80% de triglicéridos son los kilomicrones, ¿sí? Y las VLDL prácticamente tienen un 50%. Fíjense que las LDL son las que son más ricas en colesterol y las HDL son las que prácticamente remueven prácticamente el colesterol que puede quedar mermando en los tejidos y lo lleva hacia el hígado para su resíntesis. Acá tiene el mismo mecanismo que dije recién, ¿sí? Todo lo que es vía exógeno, los lípidos y las dietas, a través del intestino se forman los kilomicrones, provocado por la irrupción de las sales biliares que pueden emulsificar. Estos llegan directamente al músculo y tejido adiposo y lo que queda como remanente va hacia el hígado.
desde el hígado se recircula las VLDL y las LDL a los tejidos que son extrahepáticos, ¿sí? Esto hace de que los remanentes de VLDL, ¿sí?, de alguna manera se transformen a través de las IDL en las LDL, lo que dije recién, ¿sí? Y las HDL justamente son las que pueden llevar el hígado, ¿ven?, hacia el hígado de los tejidos extrahepáticos, circulan por todo el organismo, fundamentalmente por el sistema arterial, y donde hay algo de lípidos lo llevan hacia el hígado para su resíntesis. Por eso, en un paciente que tiene alto el colesterol y muy alto el LDL, es muy alto el riesgo aterogénico, o sea, el riesgo de sufrir ateromas. Bueno, esta no es la misma, mírenla después, pero es prácticamente la misma, ¿sí? Con algún detalle más. Me quiero centrar acá. Entonces, ¿qué lípidos tenemos en los tejidos? Primero, lípidos de depósito, ¿sí? Que son todo lo que tenemos en el tejido celular subcutáneo y en el tejido adiposo, como ya mencioné, ¿sí? También este tejido es alto, es rico en grasas neutras, triacilglicéridos, ¿sí?, y algo de colesterol y lípidos complejos. Es la reserva energética de triacilglicéridos. Es la que la puede llevar de alguna manera, ¿sí?, desde el tejido adiposo hacia el hígado. Recuerde que en el músculo también se puede utilizar, ¿sí? Es fundamentalmente, si ustedes toman un corte de carne animal, de vaca, van a ver que es rico en tejido adiposo, en grasa, ¿sí? Se puede movilizar y degradar, ¿sí? Y además, para los animales, obviamente, es un aislante térmico, ¿sí? Puede, sí, dar sostén a ciertos órganos y además es una cubierta protectora por excelencia, ¿sí? Y es un aislante también. Fíjense, por ejemplo, que pasa en las aves que en el sur, por ejemplo, son más, mucho más ágiles en el agua, los pingüinos, que en el aire, no vuelan, ¿sí? Pero son muy ágiles en la natación. ¿Por qué? Porque detrás de la cloaca tiene una glándula que se llama glándula de la cera, con lo cual impermeabilizan constantemente sus plumas. Por eso son muy ágiles en el agua, ¿sí? Otros lípidos constitutivos del órgano y tejido son los lípidos complejos y el colesterol, como los esfingolípidos, por ejemplo, ¿sí? Participan obviamente en la síntesis de membranas y estructuras celulares, como todos los fosfolípidos y la esfingomielina, ¿sí?, formada por la esfingosina. No se acumulan generalmente en condiciones normales, sí en condiciones patológicas, y pueden participar generalmente en la composición de otros tejidos. Acá tienen, por ejemplo, lo que yo les decía hoy. Origen, kilomicrones, intestino. Transportan la grasa, triglicéridos exógenos del alimento, del intestino, tejidos periféricos. Las VLDL, el hígado y también el intestino, las dos cosas, ¿sí? Transportan los triglicéridos en el hígado, ¿sí?, y a los tejidos periféricos. Las IDL, ¿sí?, de circulación VLDL e hígado, procedientes de las VLDL, tras la hidrólisis, ¿sí?, son captados y son precursores, como dije hoy, de las LDL. Las LDL son las de circulación y las que va a sintetizar el hígado, es la principal forma de transporte de colesterol a los tejidos, y las HDL son las que de alguna manera eliminan el colesterol de los tejidos y lo llevan al hígado para su metabolismo. Fíjense el tamaño, esto es muy importante. Fíjense el tamaño de, por ejemplo, una VLDL, una IDL, la LDL y la HDL, que es muy chiquitita, ¿sí? Por eso necesitamos mucha. Y generalmente para conseguir mucha de esta hay que consumir carne de pescado, ¿sí?, hay que consumir aceites que no tengan grasa, que no estén dados de alguna manera con algo enriquecido en enlaces trans, etcétera. Bien, grasa parda, ¿sí?, muy importante en animales que hibernan, ¿sí? Los humanos tenemos al principio de nuestra vida una cantidad de grasa parda que después se pierde, ¿sí?, y se va transformando hasta perderse, porque automáticamente, ¿sí?, el punto termostático ya lo provee el propio organismo, el hipotálamo. Ya no hace falta, de alguna manera,
que sí, fíjese que ante el frío se estimula la producción de una adrenalina que aumenta el flujo sanguíneo de la grasa parda y se forma, sí, generalmente este rojo vino, por eso se le puso su nombre, ¿sí? Pero al principio actúa como una sustancia termogénica, que luego se pierde. Los triglicéridos exógenos se transportan por kilomicrones, los endógenos por las lipoproteínas de muy baja densidad, ya lo dije esto. La lipasa plasmática es la que hidroliza los triacilglicéridos, ¿sí? Por ejemplo, los que están unidos a las VLDL, ¿sí? Con la lipoproteína C2 y libera ácidos grasos que son absorbidos por las células tisulares, la célula muscular y la célula adiposa. Estos se van a hidrolizar por la lipoproteína lipasa o lipoproteína lipasa en ácidos grasos y glicerol que pueden entrar a la sangre pueden entrar a las células por difusión directamente simple. No hace falta transportador. Las VLDs y DL remanentes provienen del plasma y van a proveer al hígado de fosfolípidos, colesterol y aminoácidos. Y las IDL actúan la proteína transportadora de colesterol esterificado, se enriquecen en colesterol y se transforman directamente en lipoproteínas de baja densidad, que son las que llegan a los tejidos. ¿Sí? Bien, hasta acá hablamos todo lo general y ahora vamos a hablar de cómo se utiliza esto, es decir, lipólisis. ¿En qué momento ocurre? Puede ocurrir en estados de inanición, es decir, cuando el paciente no ingiere alimentos, ya sea por voluntad propia, porque está en una dieta estricta, o bien por estados de inanición prolongada, cuando no hay sustento alimentario. ¿Sí? Con lo cual, también puede ocurrir en el alto rendimiento, cuando el deportista ya agotó sus reservas de glucosa, ¿sí? O sea, a través del glucógeno hepático, obviamente, porque recuerden que el muscular solamente se utiliza in situ, y directamente se produce la lipólisis, ¿sí? Donde podemos tratar de prevenir esto con esos sobrecitos de glucosa que se les da generalmente los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando hacen triatlón o pentatlón, ¿sí? Ahora, en forma normal también podemos hacer lipólisis cuando no ingerimos alimentos, cuando estamos a dieta y cuando queremos bajar una talla, por ejemplo, y bueno, decimos, voy a hacer, sentimos ese aceite cetónico, ¿sí? Y si seguramente tuviera tiritas de orina que marcan cuerpos cetónicos y me midiera los cuerpos cetónicos en orina, los voy a encontrar seguro, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Bien dijimos, cuando no hay glucosa en sangre, o cuando hay baja glucosa en sangre, sino que no haya, tiene que haber, siempre tiene que haber, ¿sí? Recuerden que por lo menos el umbral desde 70 a 100 miligramos por decilitro tiene que estar en sangre, ¿sí? Con lo cual, cuando empieza a mermar la glucosa, hacemos lipólisis, ¿sí? Directamente, porque necesitamos energía. Entonces, en este punto se van a movilizar los triacilglicéridos que están almacenados, ¿sí? Con lo cual, una enzima que se denomina triglicérido lipasa, que justamente se provoca por la estimulación de esta hormona antagonista, ahí está en la filmina, de la insulina, ¿sí? Que es el glucagón, o en estados también, ¿sí? Digamos, de ejercicio, ¿sí? Ejercicio físico, puede ser también la adrenalina, ¿sí? Que también, provista por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Provocan, igual que el glucagón, la misma estimulación de lipólisis, ¿sí? Con lo cual, la lipasa, la triglicérido lipasa, lo que provoca es la hidrólisis, la ruptura de los triacilglicéridos en sus dos componentes, en los ácidos grasos y el glicerol. El glicerol es soluble, pero los ácidos grasos no. Con lo cual los ácidos grasos se unen a la albúmina, ahí está, la VHDL, y son transportados a los tejidos que necesitan energía. Por ejemplo, el hígado, el músculo cardíaco y el músculo esquelético, ¿sí? También acá los fosfolípidos de las membranas celulares pueden actuar como un sistema de reserva que también es hidrolizado y es llevado, ¿sí? Estos fosfolípidos, se les corta el grupo fosfato, la fosfolipasa generalmente lo que hace es esto, libera los ácidos grasos, la A2 o la B, y se extiende el glicerol
del grupo fosfato del almil-alcohol y los dos ácidos grasos que también sirven como un componente energético, ¿sí? El glicerol plasmático entra en el hepatocito y, como ya había mencionado en la clase que di, el metabolismo de la glucólisis, se transforma en dihidroxiacetona fosfato y luego en glicerol 3-fosfato para su vía entrar a piruvato y de ahí directamente ser hidrolizado en el ciclo de Krebs. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahí lo tienen. Entonces, adipocito, por un mecanismo en el cual, sí, a través de la acción de la adenilato ciclasa, los niveles de AMP cíclico se elevan, la proteína quinasa hace que la trigliceridolipasa se active y excinda ahora a los triacilglicéridos en 3 ácidos grasos y glicerol. Acá tienen glucagón y adrenalina, estimulación positiva, insulina, estimulación obviamente negativa, ¿sí? Desde ahí que los ácidos grasos viajan con la albúmina, porque no son solubles en el plasma, hacia los tejidos, y acá se va a dar el mecanismo que yo voy a hablar ahora, que es el de beta oxidación. Entonces, fíjense, el glicerol, la glicerol quinasa, a través de, ¿sí?, fosforilizarlo en glicerol 3-fosfato, hace que una enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, justamente a través de la conversión de NAD, ¿sí?, muy importante como intermediario metabólico, forme dihidroxiacetona fosfato. Se gasta un ATP, pero se recompone un NAD. Fíjese que el mecanismo acá es reverso, quiere decir que esta acción se puede dar en forma inversa para la producción de glicerol 3-fosfato, ¿sí?, si la vía es alternativa. Acá una triosa fosfato-isomerasa transforma la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, que después va a entrar directamente hacia piruvato, ruta Krebs, ¿sí? Beta oxidación, tema importante. Se toma todos los años, es clave este tema, ¿sí? Se puede dividir en 3 fases. Una fase de activación, en donde se gasta ATP, y una fase en la cual los ácidos grasos son traslocados por un aminoácido que se denomina carnitina, yo ya lo mencioné a esto, ¿sí?, que están los complementos dietarios, y luego ahí se produce lo tiene que entrar dentro de la matriz mitocondrial. Luego en la matriz mitocondrial se produce la beta oxidación, ¿sí?, a expensas de formar acetil-CoA a través de acil-CoA. Ojo, no se confundan con estos nombres. Activación. Lo más importante que necesito acá que sepan es esto, ¿sí? El ácido graso, de la cantidad de carbonos que sea, no importa, ¿sí?, lo que va a hacer a través de justamente una acción enzimática, ¿sí?, la coenzima A ligasa va a formar un aciladenilato intermediario, y esto va a dejar que un ATP se transforme en AMP, es decir, que se gasten el equivalente a 2 ATP, para ser claro, ¿sí? Con lo cual acá la tienen abajo, la reacción global es el ácido graso a través del ácido graso coenzima A ligasa, en 2 pasos. Lo que hace es entrar la coenzima A y a través del gasto de 2 ATP formar un acil-CoA, no acetil-CoA, un acil-CoA, que tiene una cantidad de carbonos N. Ahora vamos a ver que esa cantidad de carbonos es muy importante saberla. Una vez que el ácido graso está activado, muy importante, no puede atravesar la membrana interna mitocondrial. Necesita un traslocador.
El translocador depende de justamente este aminoácido que se llama carnitina, que está acá arriba. Acá hay un sistema, un transfer, que hay una carnitina aciltransferasa 1, la ven acá, que si hay carnitina en el medio, lo que hace es transportar, como si fuera un mensajero, ¿sí?, al ácido graso al interno de la matriz mitocondrial. Automáticamente se recompone la carnitina a través de una carnitina aciltransferasa 2, que devuelve la carnitina hacia el espacio intermembrana y deja el acil-CoA dentro de la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Es decir, que la carnitina lo único que hace es un mensajero. ¿Por qué se da generalmente se incorpora en las dietas, ¿sí?, cuando uno está tratando de bajar de peso? Porque justamente es necesario tener más cantidad, porque lo que estamos haciendo es remover ácido graso del tejido adiposo. No es que no tengamos, ¿sí?, porque lo tenemos, pero la incorporación exógena hace de que podamos, ¿sí?, aprovechar más este recurso para poder oxidar ácidos grasos a través de este sistema de translocación a través del espacio intermembrana en la matriz mitocondrial. 4 pasos importantes. ¿Por qué se llama beta oxidación? Vamos a empezar por ahí. Porque generalmente el carbono que va a cambiar, fíjense que entre el carbono alfa y el beta, lo ven acá en rojo, y el segundo es beta, porque este es el carbono 1 y este es el carbono 2, porque esto depende este es el acil-CoA, ¿sí?, que después se va a excindir y se va recomponiendo cada ciclo, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente: entre el carbono alfa y el beta es donde se dan primero una deshidrogenación, es decir, se pierde hidrógeno, y esto hace que una acil-CoA deshidrogenasa transforme un FAD en un FADH2. Vayan anotando estas cosas. Esta deshidrogenación genera un doble enlace, ¿lo ven acá abajo? Este doble enlace es rico en electrones. Y acá, una enoil-CoA hidratasa, no me importan los nombres de las enzimas, sepan esto, ¿sí?, hace que por un paso de hidratación, es decir, primero se perdió hidrógeno, ahora entran 2 hidrógenos más un oxígeno, o sea que se va a formar un alcohol acá. Muy importante, porque ahora esto primero se hidrata y después se deshidrata, ¿sí? Pero se deshidrata en 2 pasos. Primero hay una deshidrogenación, fíjense que acá se pierde un hidrógeno, pero hace de que este hidrógeno que se perdió, que está en el carbono alfa, genere un NAD. Así que acá se generó un FADH2 y acá un NAD. Luego, este paso es importante porque hay una ruptura tiólica. Es decir, tiólica quiere decir que va a expensas de un átomo de azufre, en donde una tiolasa, que es la que reconoce al azufre, va a cortar el ácido graso, va a formar un acetil-CoA, y ahora queda un acil-CoA acortado en 2 carbonos. O sea, fíjense que el ciclo empezó acá y sigue acá. Es decir, que acá, justamente, este acetil-CoA entró ahora un grupo coenzima A para que el ciclo siga. Porque, por ejemplo, este ácido graso puede ser de 16 carbonos. Y acá ya salieron 2, quedó en 14. Va a haber otro ciclo, queda en 12. Otro ciclo, 10. Hasta el último, que queda en 4. Cuando queda de 4 carbonos, si se corta, me quedan 2 acetil-CoA. Y ahí se terminó el ciclo. Entonces, importante. ¿Cuántas vueltas da? Como si fuera la calecita. Porque acá arrancó y acá termina. ¿Cuántas vueltas da? Para saber el número de vueltas, anótenlo. Es el número de carbonos sobre 2 menos 1. Ejemplo, si tengo un ácido graso de 16 carbonos,
16 dividido 2, 8, menos 1, 7. ¿Cuánto da? 7 vueltas. En cada vuelta genera un NAD y un FAD. Eso es lo importante. En cada vuelta genera un NAD y un FAD. Entonces, si un ácido graso dio 7 vueltas, generó 7 NAD y 7 FAD. Pero 8 acetil-CoA, porque la cantidad de acetil-CoA, recuerden que la última generó 2. Entonces, en la última me queda como si fuera N sobre 2. ¿Quedó claro? Lo repito, para que quede claro. Número de vueltas, N, número de carbonos, sobre 2 menos 1. Ejemplo, si tiene 16, 16 dividido 2, 8 menos 1 da 7 vueltas. Por cada vuelta, un NAD y un FAD. Por cada vuelta. Y el número de acetil-CoA lo pueden tomar como el número de vueltas más 1 o directamente como el número de carbonos dividido 2. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acetil-CoA entra en Krebs ahora. Ahí viene lo importante. Y el acetil-CoA, cuando entra en Krebs, ¿qué rendía? 3 NAD, un FADH2 y un GPT. Y ahora tengo que sumar todo esto y restarle los 2 ATP. Entonces, acá está bien, bien clarito el paso, ¿sí? Bien clarito el paso, en donde justamente, ¿sí? Voy cortando y me genera 14, 12, 10, 8, 6, 4, y se produce en cada molécula, en cada reacción de molécula acetil-CoA, y en la última, 2 moléculas acetil-CoA. Está bien clarito. Acá tienen el caso, 16 carbonos. Me genera 8 acetil-CoA, 7 NAD y 7 FAD. De los 8 acetil-CoA, 3 NAD, un FAD y un GTP, por 8. Si hago toda la cuenta, revísenla después, me da 106 ATP, restando los 2 ATP de entrada. Recuerden que el NAD forma 2,5 ATP y el FAD 1,5. Acá está el número de vueltas, número de átomos de carbono y de 2 menos 1. ¿Está? Y acá tienen el ejemplo. ¿Sí? Por favor, esto sí o sí. Si tienen dudas, el miércoles en la clase me lo preguntan. Bien, biosíntesis de ácidos grasos. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que cuando a veces, ¿sí?, tenemos abundancias de otros esqueletos carbonados, como la glucosa, que ya no sirven para la glucólisis porque hay energía de sobra, ¿sí? Directamente tenemos rutas de formación de ácidos grasos. En realidad, el ácido graso que se forma es el palmítico, ¿sí? De ahí se pueden formar algunos otros, no todos, porque algunos son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que justamente son esenciales porque no los podemos utilizar, los tenemos que incorporar con la dieta, ¿sí? Acá tenemos algunos esenciales, estos que están, ¿los ven? En un color más oscuro, ¿sí? Y otros que son semiesenciales. Biosíntesis de ácidos grasos. Buah. Acá tenemos un problema. El problema es que justamente el acetil-CoA, ¿sí?, no puede salir de la mitocondria. Con lo cual, ¿qué pasa? Para que pueda salir de la mitocondria hay una lanzadera dependiente de citrato. Con lo cual, el piruvato, que proviene de la glucólisis, pero ya no necesitamos ATP, ¿queda claro esto? O sea, el cociente NADH-NAD me da más NADH que NAD, entonces no necesito energía, ¿sí? O el cociente ATP-ADP, como lo quieran ver. Acá justamente la piruvato deshidrogenasa hace que el acetil-CoA y el oxalacetato, ¿sí?, entren en el ciclo de Krebs y se transformen en citrato con la citrato sintasa. Primer paso.
Pues el citrato no es necesario, no se continúa en Krebs, y ahora sí el acetil-CoA puede salir como citrato hacia el citoplasma. Acá hay una conversión en donde hay que gastar ATP, recomponer el acetato, ¿sí? Acá se gasta NADH, se transforma en malato, vía piruvato y vuelve otra vez el ciclo, ¿sí? El NADPH acá da poder reductor, la glucosa por vía de las pentosas también puede influir acá, pero lo más importante de todo esto es que directamente el acetil-CoA que estaba acá, lo ven acá con la flechita, ahora aparece en el citoplasma, cosa que era imposible. Sin este sistema de lanzadera no lo podemos hacer. Por eso hay que gastar energía, ¿sí? Con lo cual, ahora el acetil-CoA con una carboxilasa me va a formar malonil-CoA y desde ahí la ácido graso sintasa por varios pasos me va a formar el ácido graso. Acá tienen el resumen. Acumulación de ácidos grasos en el tejido adiposa en forma de triacilglicéridos, glucosa hepática, glucólisis a vía piruvato. La glucosa hepática se transforma en piruvato que forma acetil-CoA. No puede atravesar la membrana mitocondrial. Importante. El citrato que se forma en Krebs, mitocondria, vuelve al citoplasma. Si hay ATP y NADH, se inhibe la isotoxigenasa. En el citoplasma se transforma en acetil-CoA y oxalacetato. La acetil-CoA se transforma en malonil-CoA. Acá tiene que aparecer la biotina. Y el malonil-CoA se transforma en varios pasos en ácido palmítico. Por eso necesitamos por reductor NADPH. Ahí tienen todo el paso. No importa que se lo sepan todo. Lo único que quieran es que sepan el tema de que el citrato no puede atravesar, que el acetil-CoA no puede atravesar la mitocondria, lo hace vía citrato, y que después directamente el acetil-CoA ¿sí? Se transforma en malonato, y desde ahí todo el ciclo hace de que se le vayan adenino de a 2 átomos de carbono y transforme en ácido palmítico. Acá está el esquema, ¿sí? Bien reducido. No quiero que sepan todo esto. ¿Sí? El balance global es que 8 acetil-CoA, 7 ATP, 14 NADPH, 6 protones, forma recién el ácido palmítico. ¿Está? Lo más importante que yo quiero recuerden es que se forma ácido palmítico y de acá se pueden dar otros ácidos grasos por resíntesis. ¿Sí? Bien, cetogénesis, ¿cuándo se da? Nosotros dijimos que entramos en el paso de beta oxidación, pero a veces ocurre que si hacemos mucha lipólisis, demasiada lipólisis, no alcanza el sistema para poder oxidar los ácidos grasos ¿sí? Hasta su ulterior conformación en ATP. Con lo cual, se forma un intermediario que es el acetoacetil-CoA. Se forma el 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA y de ahí se forma el acetoacetato, que es el cuerpo cetónico, o acetona, que me da el acetoacetato y el D-beta-hidroxibutirato, que son los dos cuerpos cetónicos más abundantes. ¿Sí? Se originan en el hígado a partir de justamente acetil-CoA, porque ya se satura el ciclo de beta-oxidación, ¿sí? Esto no puede entrar en Krebs y aparecen los llamados cuerpos cetónicos. Ustedes van a decir, ¿siempre se forma por lipólisis, por dieta? No. Un caso muy particular es la cetoacidosis diabética, en cuando generalmente esto pasa más en los niños. En un debut diabético, es decir, cuando el niño aparece generalmente en el hospital con una cetoacidosis diabética, con una acidosis metabólica, ¿sí? Es que cuando le medimos en orina y en sangre tiene cuerpos cetónicos. ¿Pero por qué? Porque tenía glucosa, pero no tiene insulina para poder utilizarla. Recuerden que la diabetes tipo 1 generalmente es insulino dependiente. Por eso hablamos de debut diabético.
Generalmente se da en mayor caso, se puede dar también un descuido cuando el paciente no se administra en forma correcta la insulina, ¿sí? Pero generalmente se da más con el caso de un DU diabético. Con lo cual acá lo que ocurre es que directamente lo que vamos a tener es una cetoacidosis, porque justamente estos actúan como cetoácidos, ¿sí? Disminuyen el pH por justamente gasto de bicarbonato y tenemos una acidosis metabólica. Y hay que compensarlo, obviamente, con bicarbonato por vía exógena, y bueno, hay que internarlo, darle insulina, etcétera, y empezar a medir su glucosa, ¿sí? Porque seguramente el paciente va a entrar con una glucemia altísima, porque como dije, la tiene, pero no la puede usar. La formación de cuerpos cetónicos, acá la tiene, el acetoacetato, por descarboxilación o por reducción, forma o acetona o el D-beta hidroxibutirato, ¿sí? Que son los cuerpos cetónicos. Formación y función de fosfolípidos, la síntesis se da en todas las células, el 90% es por síntesis hepática, obviamente, ¿sí? Y recuerden que son constituyentes de las lipoproteínas, ¿sí? Para la formación y función. También actúan con la formación de la tromoplastina, que está compuesta por una de las cefalinas, ¿sí? La esfingomielina, que forma la vaina de mielina, ¿sí? Y pueden donar radicales fosfato para diferentes reacciones químicas en los tejidos, ¿sí? La síntesis de elementos celulares, como las membranas, no solo la plasmática, sino las endomembranas. Retículo de Golgi, retículo plasmático rugoso, aparato de Golgi, perdón, retículo endoplasmático rugoso, liso, ¿sí? Los lisosomas, los peroxisomas, etcétera, ¿sí? O la membrana nuclear. Y bueno, y por último, el colesterol, ¿sí? Que es el precursor, como dije hoy, de todas las hormonas esteroideas. Estrógenos en la mujer, andrógenos en el hombre, como la testosterona, estrógeno, el estradiol, los glucocorticoides, como el corticol, ¿sí? La corticosterona y los mineralocorticoides, ¿sí? Son todas hormonas, ¿sí? Lipídicas, no peptídicas. Atraviesan libremente la membrana y sienten un receptor cerca del núcleo, directamente. El colesterol proviene de la alimentación, parte lo absorbemos con la dieta, ¿sí? Se absorbe muy lentamente de la linfa hacia la linfa intestinal, es muy liposoluble, poco soluble en el agua, y por eso generalmente forma ésteres con los ácidos grasos. Porque tenemos una colesterol estearasa. La síntesis de colesterol, ¿sí? A partir del colesterol endógeno, ¿sí? O del exógeno, el hígado principalmente y las demás células, que pueden fabricar colesterol. Generalmente se da un núcleo esterólico que es sintetizado a partir de moléculas de acetil-CoA. Ese núcleo se modifica y da generalmente colesterol ácido cólico y hormonas esteroideas secretadas generalmente por la corteza suprarrenal, por los ovarios. Recuerden que los ovarios también generan estriol, ¿sí? Por eso después en las mujeres menopáusicas, cuando los estrógenos sí disminuyen, solamente depende de los estrógenos periféricos. De ahí los calores y generalmente esa sensación que tienen, ¿sí? Y obviamente también los testículos generan testosterona, obviamente, ¿sí? El proceso generalmente tiene varios pasos. Esto lo doy así, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero no quiero que sepan todo de memoria, ¿sí? El acetilto A se transforma en un intermediario que lo más importante es que lo convierte en ácido mevalónico. Este es el que me interesa, ¿sí? Desde ahí, esto generalmente se convierte en una molécula que está basada en el isopreno, ¿sí? El isopentil pirofosfato, y este se transforma en escualeno, ¿sí? Esto es muy importante porque se descubrió en peces, ¿sí? Que suponíamos que no tenían, y sí, hay peces que tienen, ¿sí? Escualeno. Y el escualeno se convierte directamente en colesterol. Ahí tienen toda la síntesis, no importa que la sepan todas.
factores que modifican la concentración de colesterol: el incremento del colesterol ingerido, justamente inhibe la enzima que sintetiza el colesterol endógeno y aumenta la concentración citoplasmática y levemente la concentración sanguínea. La dieta con grasas muy saturadas, ¿sí? Generalmente esto hace de que aumente la concentración en sangre de colesterol, ¿sí? Que haya un mayor depósito de este generalmente en el hígado, ¿m? Y la ingestión de ácidos grasos, como dije hoy, poliinsaturados. Eso reduce la concentración sanguínea de colesterol de manera leve o moderada. Y obviamente la falta de insulina o de hormona tiroidea. También aumenta la concentración de colesterol en sangre. Las hormonas tiroideas, recuerden que también son precursoras de la reducción del metabolismo. Actúan en el metabolismo intermediario. Y bueno, y este paso bastante grave es que la arteriosclerosis, en donde el paciente acumula, ¿sí?, placas en las arterias, fundamentalmente es lo más peligroso, que forman lo que se llama placa arteriosclerótica o ateroma, en donde se reduce, como ustedes ven, la luz del vaso, y cualquier trombo, cualquier sustancia que anda de vuelta por ahí, puede generar o un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, ¿sí? Por eso que se coloca en stent, por eso que generalmente se trata a los pacientes para reducir, generalmente porque hay colesterolemias que son familiares, es decir, hay personas que fabrican colesterol porque lo fabrica su propio cuerpo, ¿sí? Y a veces porque no hay receptores para LDL en las membranas de las células, por eso que se dan las vastatinas, ¿sí? Esto hace que se recluten mayor cantidad de receptores de LDL en las membranas y se reduzca la cantidad de colesterol, ¿sí? Bueno, hasta acá. Por favor, tengan en cuenta lo de beta-oxidación, el cálculo de ácido de los ATP que se forman a través de un abrazo, y nos vemos con todo lo que tiene que ver con metabolismo de proteínas y aminoácidos, y voy a intentar ya de darles la clase de integración metabólica este miércoles, porque yo recuerden que el miércoles que viene no estoy, viajo a un congreso, así que no estoy en el país directamente, ¿sí? Bueno. Nos vemos, les dejo esto en después cuando lo suba a mi canal y ahí ya lo van a tener, ¿sí? Bueno, muchas gracias y disculpen, bueno, esto del martes fue algo imprevisible. Gracias.